Historias mínimas surge como un extraño exponente del nuevo cine argentino. Esta época de la cultura cinematográfica del país rioplatense tiene sus bases con el fin de la dictadura de Videla, en donde las películas eran fuertemente censuradas, ya sea mediante la manipulación del montaje provocando que el resultado final de muchas obras perdiera su sentido estético y narrativo, o directamente desde la eliminación del metraje. ¿Quieres que te diga una cosa, Adolfo Gorman? Maldigo el haberte conocido. Esto provocó una fuerte limitación a los autores de la época, quienes se vieron coartados, obligados a expresarse de forma exclusiva con mensajes que apoyaran al gobierno de aquel entonces. Sumado a eso, los recursos con los que se contaban los realizadores eran escasos, por lo que, si querían llevar a cabo un proyecto de proporciones descomunales como lo es la producción de un largo, se veían obligados a ya sea verse endeudados o contar con la financiación de agentes extranjeros, que no veían con buenos ojos gastar tanto dinero en una nación que, por aquel entonces, poseía tantos limitantes para hacer cine. Tales condiciones vieron evidentes mejoras con la llegada de Alfonsín al poder, quien abrió el camino a que todas las visiones que habían sido fuertemente coartadas durante tantos años finalmente vieran la luz. Esto, sumado a la ley 23052, que buscaba proteger la libertad de expresión, provocó que realizadores como María Luisa Bernberg y Fernando Solanas pudieran estrenar sus proyectos casi una década después de haberse concretado, debido a que la dictadura había impedido que pudieran estrenarse. Esta etapa también sirvió para que a través del cine se manifestara una crítica tardía pero sensata a la ya acabada dictadura. Todo esto se consolidó en los 2000, en donde, ya con una larga tradición a cuestas, el cine argentino presenta diversos trabajos que generan un estilo propio, en donde Historias Mínimas es muy notoria al buscar una estética más argentina que sus contemporáneos. No dice René. No dice René. Claro, yo le había pedido a su marido que él me pusiera acá en el centro, feliz cumpleaños, René. Carlos Sorín, director, montajista y productor argentino, nació en Buenos Aires en 1944, ha encabezado lo que antes hemos denominado como el nuevo cine argentino. Sin embargo, a diferencia de otros directores como Juan José Campanella o Daniel Burman, Sorín pone como principal objeto de atención al actor. Su método de trabajo es bastante particular. Para Sorín, el proceso de creación del cine se encuentra principalmente en la etapa del guión y el montaje. Lo que pasa en el medio es solo un caos necesario. Se filma igual. Ah, sí. Sin sonido, por ejemplo. Sin sonido. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer con los actores? Vamos a conseguir otros. Claro. En la calle. En la calle. En el sur. En el sur. Me estás volviendo loco, David. Estoy tratando de explicarte cómo vamos a filmar. ¡No estás tratando de explicarme! Sorín no se encasilla en una temática en específico. Él sostiene que la creatividad puede surgir en cualquier momento del día. Debido a que él mismo es su propio productor y productor ejecutivo, desde el inicio sabe los limitantes de sus obras. Y en sus películas, cuando encuentra un tema que le interesa, que en su mayoría son a través de la mirada masculina, a excepción de su última película, Joel, no escribe una premisa o un guión directamente, sino que empieza el proceso de casting. Aunque parezca extraña esta metodología, tiene una lógica sólida, y es que Sorín trabaja en su mayoría con no actores. Así que escribiendo el personaje en base a una persona real le da el característico tono realista a su filmografía, aunque como consecuencia también alarga el tiempo de rodaje, y es que el director tiene un método que ha sido criticado en la industria, el engañar y ver al actor de un modo particularmente utilitario. Muchas veces el director le pasa a sus actores guiones falsos, les hace grabar escenas que no tienen que ver con la película o los graba sin que ellos se den cuenta, esto para encontrar su estado más natural. En la película Historias Mínimas, por ejemplo, para el personaje de Javiera, fue escogida María Flores, una mujer humilde y bastante tímida que jamás había tenido un acercamiento a un rodaje. Esta timidez y desconocimiento de su alrededor es utilizado a lo largo de toda la película y se evidencia en un rostro apagado que no solo genera empatía fácilmente, sino que también se ve acorde a la historia que se está narrando. ¿A qué no adivina quién vi? ¿A quién? Al Malacara. ¿Qué mala cara? ¿Su perro no se llamaba Malacara? Sí, Se perdió hace bastante, ¿no? unos 3 años. Está en San Julián. En San Julián.
Yo lo vi, está en un campamento de vialidad, a las afueras de la ciudad. Está igualito, lo reconocí al instante. Disculpe, don Justo, me tengo que ir. Hasta luego, nos vemos. Suerte. La cinta, en cuanto a su estética, resulta dicotómica, intencionalmente, claro está. El mismo director ha afirmado que su predilección en cuanto a dirección de arte es decantarse por el documental. Esto lo realiza mediante el poco intervencionismo que realiza en los sets, con la intención de que la atmósfera y los ambientes en donde se movilizan los personajes resulten lo más equivalente a lo que es en la vida real. El sur argentino, la Patagonia, aquel paisaje que tanto ha intrigado a autores como Borges, debido al choque cultural que representa para el país sudamericano, como una especie de oasis en una nación marcada de forma tajante por la inmigración y la presencia europea. La Patagonia, así como la Pampa, son representantes de la criollez y la esencia más pura de la tierra del Río de la Plata. Sus habitantes son simples, o más bien minimalistas. Sus propósitos distan del porteño céntrico, quien se ve agobiado por la ciudad y la vida occidental. Las ambiciones de estos individuos se caracterizan por no pretender el cielo, sino lo humano. Son muy honestos en cuanto a su condición humana. Esto es muy bien enmarcado por Sorín, un viejo buscando un perro, una mujer con la ilusión de ir a un programa de concursos, un hombre intentando conquistar a una mujer. No hay gestos de grandeza en estos personajes, pero tampoco de malicia. Por ello, la puesta en escena propuesta para el filme es tan adecuada. La mayoría de la cinematografía, si no está compuesta por paisajes, se conforma por lugares mínimos o comunes, panaderías, gasolinerías y hospitales, aunque muy pequeños. La poca intervención que sufren estos lugares, de cierta forma, es que alguien decide filmar una película en ellos. Esto resulta fundamental para la dirección de actores de Sorín, quien al decantarse por actores naturales, aprovecha para que cada elemento en el set haga que el personaje a interpretar sea en ellos mismos, encontrándose en las localidades en donde ellos mismos viven y sufren y realizan su rol social, actoral día tras día. La película ayuda a acentuar esta idea, la de la vida diaria, la del pequeño triunfo. Los encuadres realizados en espacios cerrados, ya hablemos de locales o autos, se caracterizan por planos muy cerrados, que priorizan la expresión de los personajes antes que la acción. Por el contrario, cuando los caracteres que inundan la película se adentran dentro de la carretera, el paisaje, los planos se tornan muy abiertos. Si bien en estos espacios transcurren eventos trascendentes de la trama, pareciera que los personajes se difumen por el firmamento, casi como una representación del metraje. El triunfo del hombre común. Los eventos que visualizamos perdurarán en la memoria de sus actores, pero quizá de nadie más. Solo caerán en la anécdota, y una muy ambigua. Las intenciones de los personajes, si bien son complejas, recalcan la ambigüedad. ¿Por qué el perro es tan importante para el anciano? ¿Por qué el hombre que busca el pastel perfecto está tan obsesionado con esta mujer? Hay pistas, pero nada concreto. Perfecto marco para el condicionamiento efímero y anecdótico en el que se ubican todas las historias. El único momento en que la película recae en lo pomposo es en el set de televisión. Quizá como representante de la otredad, los encuadres se tornan mucho más expresivos y los colores, que durante todo el metraje se caracterizan por el grisáceo verdoso, para evitar que los elementos resalten el ambiente, acá se transforman en luminosos, quizá como ente contaminante. Consecuente a ello, el único gesto de verdadera malicia que se da en toda la película sea en este espacio, pero Sorín le da un componente muy humano. Si bien las intenciones de la anciana de robarle el premio no están del todo claras, se le nota una gran desesperación que hace que el espectador pueda empatizar con ella. Es por el set que tiene para maquillarse. ¿A dónde la vas a tener? La vas a tener de adorno, la multiprocesadora. ¿Dónde la vas a enchufar? No, que a lo mejor nos han dicho que a lo mejor nos tiraban un cable. Te cambio el set de maquillaje y 10 pesos por la multiprocesadora. ¿Para qué quiero yo un set de belleza? Vos sos tan joven. La cinta resulta una tesis muy interesante sobre el cine y el humano. En el primer eje, Historias mínimas, destaca su primera ola cinematográfica, mientras que sus cintas contemporáneas buscan una fórmula un tanto más americana, con cierta predilección al melodrama y un cine negro, una esencia más porteña. Esta se desapega. Su estética es una contemplación activa, historias personales que, por medio de la interacción, producen algo más, una estética y narración propia. En el segundo es una demostración de que, para crear una narración, puede bastar la nobleza y la esencia propia de cada humano para contar una historia que logre conectar con su público.